Hola, mi nombre es Eduardo Perna y es un gusto poder compartir con ustedes esta presentación que tiene el título de Masterclass Presidentes. Soy expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y agradezco la invitación a la Federación para poder compartir con ustedes este aspecto quizás un poco más novedoso, por lo menos en la visión hacia la insuficiencia cardíaca, que es el nuevo rumbo a la prevención primaria basada en riesgo. Mis conflictos de intereses son estos y el primer tema que vamos a discutir es la insuficiencia cardíaca preclínica como foco de intervención. Sabemos que a lo largo de la vida de una persona el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es alrededor del 20-25%, es decir, que uno de cada cuatro individuos va a desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida. Y característica principal de esto es que el riesgo durante la vida cambia según el sexo. En las mujeres es más probable que haya una incidencia superior de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que con fracción de eyección reducida. En cambio, en los hombres la incidencia es más o menos similar y 7 de 25 hombres tendrán insuficiencia cardíaca a lo largo de su historia. Cuando uno analiza el espectro evolutivo, como lo vemos hoy en día de la insuficiencia cardíaca, es clásico hablar de las etapas. La etapa A, que es la etapa de riesgo para insuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen algunas características, pero no tienen síntomas ni signos actuales o previos, ni tienen cardiopatía estructural, ni tienen anormalidad en los biomarcadores, pero tienen, por ejemplo, hipertensión arterial o tienen diabetes o enfermedad coronaria que los predispone a tener insuficiencia cardíaca. La siguiente etapa es la etapa B o de preinsuficiencia cardíaca, donde los pacientes no tienen síntomas, pero tienen alguna evidencia de anormalidad cardíaca estructural o alteración de biomarcadores. La etapa C es la etapa sintomática, ya sea actual o previa, y la etapa D representa la insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando nosotros hablamos de prevención primaria en IC preclínica, nos estamos refiriendo casi exclusivamente a los pacientes en etapa A y en etapa B, es decir, el que tiene riesgo o el que está en preinsuficiencia cardíaca. Y cuando hablamos de intervenciones para prevenir eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca clínica, ya nos estamos refiriendo a la prevención secundaria o terciaria. Sin embargo, hoy ya hay que considerar que deberíamos tener una etapa que se conocería como etapa cero, en donde un individuo sano no tiene factores de riesgo, pero quizás tiene cambios en un estilo de vida saludable que lo llevan a probabilidad de desarrollar después factores de riesgo y empezar la historia esta de la evolución de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí, en ese individuo sano, es donde la prevención primordial cobra relevancia para evitar la progresión a cuadros clínicos sintomáticos. ¿Cuál es la importancia que tienen las etapas en la insuficiencia cardíaca y en la práctica? Fíjense que estos son datos de prevalencia de las etapas de insuficiencia cardíaca y el riesgo en distintas cohortes. Y fíjense que incluso estamos hablando de la etapa cero, esto de prevención primordial, hasta etapa C de la insuficiencia cardíaca clínica. Y fíjense que si miramos estas distintas cohortes, fundamentalmente norteamericanas, vemos que hasta un 80% de la población tiene IC preclínica, es decir, o etapa B o etapa A de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el foco de intervención es muy numeroso. Y decir que está en una etapa A o en una etapa B no es a un bajo precio, porque el riesgo de evento se incrementa en la etapa A, es de 1,32 por cada 100 pacientes años, y en etapa B es de 3,11. Evidentemente, estos individuos en etapa A o en etapa B indefectiblemente conllevan un riesgo mayor que aquellos que no tienen ningún factor de riesgo y tienen una etapa cero, es decir, que están dentro de un estilo de vida y viven de manera sana y saludable. Y este concepto es fundamental porque esto va a tener incidencia en el manejo que hacemos posteriormente de los pacientes. ¿Cómo identificamos la población de riesgo? Entonces, cuando nosotros vamos a planear una estrategia de intervención en insuficiencia cardíaca, tenemos que tener primero el objetivo de identificar la población en riesgo. Es decir, aquel que está expuesto, este individuo que estaba en etapa cero, pero que está expuesto a distintas tentaciones que lo pueden llevar a que esa situación cambie. Después, hacer un diagnóstico temprano, no tanto de IC, sino quizás un estrés miocárdico que precede a la insuficiencia cardíaca. Y el tercer punto es que, identificado pacientes que tienen algunas condiciones de riesgo, la intervención debería idealmente ser
ser con drogas que reducen la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hablamos de etapa A, nosotros nos estamos refiriendo a esta población. Individuos que no tienen signos ni síntomas, no tienen cardiopatía, no tienen biomarcadores anormales, pero son hipertensos o tienen enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, exposición a cardiotóxicos o tienen historia de una miocardiopatía familiar o genética. Y en cambio, en la etapa B, son individuos que siguen sin síntomas, pero ya tienen o una cardiopatía estructural o tienen biomarcadores anormales. Entonces son los que tienen alguna anormalidad cardíaca, ya sea por dilatación del ventrículo izquierdo, por baja fracción de eyección, por alteraciones del lleno, y esto se caracteriza por aumento de las presiones de llenado. Tienen factores de riesgo, es decir, estaban en etapa A, pero tienen aumento de péptidos natriuréticos o de troponina cardíaca o de albuminuria. Entonces, estas condiciones, anormalidades estructurales o anormalidad en los biomarcadores, hace que un individuo que estaba en riesgo de IC pase a la etapa siguiente, que es de preinsuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de factores de riesgo, hay que tener en cuenta que además de los factores de riesgo tradicionales, estos que mencionamos, tenemos factores no tradicionales. Y fíjense que los factores tradicionales, los más importante porque el riesgo atribuible, es decir, el riesgo que podríamos sacarle a la población si el factor de riesgo no estuviese presente, el riesgo atribuible, por ejemplo, para hipertensión es 20%, para diabetes es 12%, para la obesidad es 12% y para la historia de enfermedad coronaria es del 20%. Pero hay otros factores que no son tan tradicionales y en los cuales fundamentalmente quiero mencionarles los que son específicos al sexo, como puede ser los factores relacionados al embarazo, la terapia para el cáncer del mama, las enfermedades autoinmunes y los eventos coronarios no obstructivos típicamente del sexo femenino, y los determinantes sociales de la salud, que hoy cobran importancia porque tienen mucho que ver con las posibilidades de intervención, de identificación de estas poblaciones y de tratamiento. Entonces, el acceso al cuidado de salud, la inseguridad alimentaria, la exposición medioambiental y la inestabilidad financiera van a influir como factores no tradicionales en la evolución de estos pacientes. Cuando hablamos de hipertensión arterial, sabemos que si la presión arterial la podemos mantener por debajo de 120 milímetros de mercurio, comparado con 140, se reduce 38% el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y el estudio Hope ya nos mostró que el Ramipril redujo el riesgo de insuficiencia cardíaca un 23% y que cada 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial se reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca un 28%. Entonces, cuando tratamos a pacientes con hipertensión arterial con foco en la insuficiencia cardíaca, probablemente la intervención preferible es el uso de inhibidor de enzima de conversión o bloqueante receptor de angiotensina, y recordar que cuanto más podemos bajar la presión arterial, mayor reducción de riesgo de progresión a falla cardíaca tiene ese paciente. En el caso de la diabetes, sabemos que la insuficiencia cardíaca es la segunda forma de presentación, el segundo evento más frecuente en esta población de pacientes, y claramente el paciente con diabetes tiene más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca que el paciente no diabético a lo largo de la historia de su vida. Y además, es importante considerar que la obesidad hoy en día es considerada un factor de riesgo, tanto en pacientes con IC con fracción de eyección reducida, como en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde el riesgo es mayor, y vemos que de los eventos que ocurren en pacientes, según el índice de masa corporal, la insuficiencia cardíaca es evidentemente el factor sobre el cual debemos tratar de agotar las posibilidades de evitar su incidencia. ¿Cómo podemos identificar estas poblaciones de riesgo? Utilizando score de predicción. Y esto, que se utiliza habitualmente en poblaciones generales, nos permiten, por ejemplo, este score, que es el score PCP-HF, que se analizó a través de una cohorte de derivación y de validación en una población muy importante de pacientes, representando 7 cohortes norteamericanas. Uno puede calcular el riesgo en base a varios factores. Y quizás la mayor utilidad es decir, bueno, ¿cuáles son esos factores que tengo que mirar? Evidentemente la edad, el género, la raza, el hábito de fumar, el índice de masa corporal, la presión arterial, el tratamiento que reciben los pacientes, el nivel de glucosa, el tratamiento para diabetes, los niveles de colesterol total y HDL y la duración del QRS. Y evidentemente uno con esto puede predecir pacientes de alto riesgo, de evolución hacia la enfermedad,
dependiendo de estos valores, y también esto puede variar durante el tratamiento de estos individuos, y este score ha sido validado y allí tienen el acceso al cual pueden ustedes utilizar para poder tenerlo de manera accesible en sus ordenadores o en sus teléfonos celulares. Otro score que se validó y se estudió fundamentalmente en pacientes con diabetes es el score WATCH. Y este score utiliza también una combinación de variables en las cuales fundamentalmente ustedes ven aquí la edad, la presión arterial, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, la historia de infarto previo o de cirugía de bypass, la función renal, el índice de masa corporal y el QRS nos permite calcular el riesgo de este paciente. Y cuando el score de riesgo es mayor de 11 a 13, hay un alto riesgo, y si el score suma más de 14, es un paciente que tiene una alta posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca a 5 años. Ya no estamos hablando de 10, sino a 5 años. Entonces, estos son elementos en los cuales deberíamos focalizar en un individuo con diabetes. Y más aún, combinar los scores con biomarcadores nos permiten optimizar las posibilidades de detectar pacientes. Y fíjense que cuando se analizó esta comparación de utilizar solamente un score de Watch o combinar el score de Watch con biomarcadores como el NT-proBNP, la troponina cardíaca o las anormalidades relacionadas a la miocardiopatía diabética por ecocardiograma, ustedes pueden observar que cualquier estrategia permite identificar en la población de alto riesgo el número necesario a tratar para prevenir eventos es muy bajo. Ustedes ven que es entre 26, 27 y 37. Cuando se combinan, también ocurre lo mismo. Los pacientes identificados como alto riesgo necesitan muy pocos pacientes para prevenir. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que tienen eventos están en el grupo como identificados de bajo riesgo. Entonces, utilizar un score solamente detecta a un 60-65% de la población en riesgo. Pero utilizar las combinaciones del score más utilizar un biomarcador en aquellos que tienen un score de bajo riesgo nos permite identificar a casi el 89% de individuos que van a tener un evento de insuficiencia cardíaca. Y de las estrategias combinadas es importante recordar que la estrategia de combinar el score con ProBNP en particular nos permite tener el número más bajo necesario a escreenear para identificar un paciente de riesgo al menor costo posible, porque evidentemente uno podría decir, bueno, lo puedo combinar con el eco, pero eso tiene un mayor costo. Entonces, el uso secuencial de score, seguido de péptidos natriuréticos de manera selectiva en aquellos que son identificados como de bajo riesgo, puede identificar a pacientes con diabetes sin enfermedad cardiovascular que tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Otro de los scores que también hoy en día cobró mucha relevancia es el score PREVENT. Y el score PREVENT tiene una característica particular porque permite calcular simultáneamente riesgo cardiovascular y riesgo de insuficiencia cardíaca. Y fíjense que este score incluye variables epidemiológicas como las características demográficas, niveles de colesterol, de presión, índice de masa corporal, microalbuminuria y hemoglobina glicosilada, y tiene la posibilidad de incorporar el código postal, fundamentalmente esto en los Estados Unidos. ¿Y qué nos dice este score? Este score nos habla del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero también del riesgo de insuficiencia cardíaca a 10 años. Entonces, el score PREVENT hoy está validado, a pesar de tener algunos cuestionamientos, porque no considera la raza, no tiene los determinantes socioeconómicos de salud y demás, pero es un score que está validado y que se puede utilizar para predecir con el mismo instrumento riesgo cardiovascular y riesgo de insuficiencia cardíaca, un riesgo que se identifica a 10 años. El diagnóstico temprano de estrés miocárdico, que es el segundo punto que hablábamos. Es importante analizar lo que ocurre en los pacientes cuando consultan. Y fíjense que el Revolution Heart Failure es un análisis de una cohorte que proviene del registro sueco de pacientes con insuficiencia cardíaca o con distintas situaciones, y permitió analizar esto que los autores llamaron pacientes con IC sospechada de novo en individuos que tienen un cuidado estructurado. Entonces, aquellos que tenían signos y síntomas y tenían un NT-proBNP mayor de 300, definieron esta población, que estos pacientes consultaban fundamentalmente por disnea, por edema, por enfermedad crónica.
Estos pacientes tienen mayor mortalidad que aquellos que no tenían este cuadro, a pesar de que no se diagnosticó IC en ese momento. Tienen una tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca en el próximo año de 12,5 versus 2,2 y la tasa de eventos más alto ocurre en las primeras semanas. Entonces, ¿cómo identificar a estos pacientes? Cuanto más alto el nivel del NT-proBNP, con la combinación con estos síntomas, identifica una población que tiene mayor posibilidad de sufrir insuficiencia cardíaca, mayores costos y mayor requerimiento de medicación. Entonces, son poblaciones en las cuales, a pesar de no identificar ningún dato adicional, uno debería tener la precaución de seguirlos de manera más intensiva para evitar la progresión a insuficiencia cardíaca clínica. Otra de las formas de predecir riesgo es en los pacientes con diabetes combinando, fíjense estos biomarcadores, troponina T de alta sensibilidad en valores muy bajos, NT-proBNP de 125, proteína C reactiva e hipertrofia en el electrocardiograma. Y según la presencia de estos factores, uno puede decir el riesgo es bajo, intermedio si tiene 2 o alto si tiene 3 o 4. Y esto nos permitió no solo en pacientes con diabetes, identificar aquellos que tienen más chance de desarrollar insuficiencia cardíaca, con un riesgo entre 5 y 12%, sino también en individuos con prediabetes. Entonces, en dos poblaciones en etapas muy precoces, uno puede identificar y tratar de buscar intervenciones que permitan reducir este riesgo de una manera que reduce también el costo de una intervención. El estrés cardíaco ha sido definido de distintas maneras, pero uno podría identificarlo a través de biomarcadores, fundamentalmente en estos pacientes asintomáticos con valores muy bajos. Fíjense que valores de menos de 50 descartan la presencia de estrés miocárdico y por otro lado, valores de 75, 150 o mayor de 300 según la edad, puede seleccionar aquellos que tienen un riesgo de estrés cardíaco en los cuales uno debería buscar con un ecocardiograma algunas características que nos permitan identificar la insuficiencia cardíaca. Entonces, entre un paciente con un corazón sano y la insuficiencia cardíaca, podríamos identificar tres tipos de preinsuficiencia cardíaca. El que en una imagen tiene una normalidad estructural, el que en una imagen tiene elevación, en que en los biomarcadores tiene aumento de ellos, entonces tiene un estrés cardíaco, y aquel que tiene la combinación de los dos, en el cual el riesgo es mayor, es decir, el tipo 3, donde la insuficiencia cardíaca es subclínica, y allí nosotros deberíamos incluso aumentar las posibilidades de intervenciones. Los péptidos natriuréticos no solamente permiten identificar el riesgo, sino que permiten seleccionar una intervención que reduce la probabilidad de evolución a insuficiencia cardíaca. Y el estudio Pontiac en pacientes con diabetes utilizando ProBNP, aún en ausencia de enfermedad cardiovascular, la identificación de aquellos que tenían péptidos natriuréticos elevados permitió reducir los eventos cardiovasculares y fundamentalmente los eventos de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico temprano no solamente está dirigido a los pacientes con diabetes, sino que también esto ocurre en los pacientes con obesidad. Y fíjense que este es un estudio muy interesante de pacientes con obesidad que tenían disnea, pero no fueron identificados como con alguna enfermedad cardiovascular. Lo que hicieron es que en esta población de pacientes le hicieron un ecocardiograma y este ecocardiograma permitió seleccionar una población que no tenía insuficiencia cardíaca, identificó a pacientes que tenían una presión arterial sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio. Y a estos que tenían más de 40 milímetros de mercurio, los sometió a un cateterismo con prueba de ejercicio. Con esta prueba de ejercicio, si los pacientes reunían criterios de presión capilar elevada durante el ejercicio, como ven allí arriba, un test invasivo de ejercicio cardiopulmonar, permitió identificar que un tercio de los pacientes ya tenían insuficiencia cardíaca con la hemodinamia en reposo y un tercio tenía insuficiencia cardíaca con el ejercicio. Es decir, de la población total de estos pacientes con obesidad y disnea sin enfermedad cardiovascular, un 31% tenían criterios de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y los que fueron sometidos específicamente al test de ejercicio por tener la presión pulmonar, la presión de la arteria pulmonar elevada, 60% tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y esto remarca que hay un subdiagnóstico importante en estos pacientes y hay un rol en la evaluación avanzada con la hemodinamia en pacientes que tienen un riesgo intermedio. Los valores de péptidos natriuréticos también van a bajar seguramente a partir del análisis de estos valores, de un análisis de múltiples cohortes, en donde se identificó
que para mejorar la sensibilidad, es decir, para descartar y la especificidad para confirmar el diagnóstico en pacientes con obesidad e índice de masa corporal mayor de 35, deberíamos usar puntos de corte muy bajos de ProBNP, como 35, y 220 para hacer el diagnóstico, y esto fundamentalmente nos va a servir en la probabilidad intermedia de insuficiencia cardíaca, ya que casi 40 de 100 pacientes con sospecha de IC pueden ser mal diagnosticados, ya sea por diciendo que no tiene IC y el paciente la tiene, o diciendo que tiene IC y no son categorizados como corresponde. ¿Cuáles son las intervenciones potenciales una vez que identificamos la población, que hicimos un diagnóstico temprano para prevenir la insuficiencia cardíaca? Primero es actuar sobre estos factores modificables. Fíjense que si nosotros tomamos tres factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y decimos que no están controlados, si tienen esos valores que ven allí, una hemoglobina glicosilada de 8, presión 160, índice de masa 35, y según la cantidad de factores que hemos controlado o que no están controlados, cómo cambia la probabilidad de riesgo. Si el paciente o no tiene factores de riesgo o tiene los factores de riesgo controlados, el riesgo permanece relativamente bajo. Pero cuanto menos de estos factores están controlados, el riesgo aumenta dramáticamente. Por lo tanto, poner foco en estos tres factores ya está reduciendo el riesgo de insuficiencia cardíaca. El American College of Cardiology, la American Heart y la Heart Failure Society recomiendan en estos individuos que tienen riesgo de IC en etapa A, la intervención en múltiples factores, sobre la hipertensión, sobre la diabetes, los niveles de colesterol, la obesidad, actividad física, no fumar, dieta basada fundamentalmente en plantas, una buena actividad de dormir por lo menos 7 a 8 horas por día y reconocer lo que se conocen como facilitadores de riesgo, presencia de fibrilación auricular, cardiotóxicos, hipertensión del embarazo, exposición a COVID, EPOC, etcétera, etcétera, y factores sociales y psicosociales, como la vulnerabilidad social, mejorar la salud mental y mejorar el alerta pública de estos factores de riesgo. En cuanto a la medicación, probablemente las glifosinas son las que han demostrado en un amplio espectro de pacientes con distintos riesgos cardiovascular, con o sin enfermedad aterosclerótica o incluso en individuos con enfermedad renal crónica, que de manera uniforme reducen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es un efecto consistente de clase y los beneficios son independientes de la historia de enfermedad cardiovascular, de tener el antecedente de insuficiencia cardíaca y en todo el espectro de la tasa de filtrado glomerular. La finerenona, un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, también tiene un efecto previniendo el desarrollo de insuficiencia cardíaca. 22% del tiempo a la primera hospitalización, 17% de reducción del tiempo a la muerte cardiovascular o primera hospitalización y 23% de reducción de la evolución renal compuesta. Es decir, tiene un efecto protector en una población muy particular, que es la combinación de diabetes y enfermedad renal crónica, como lo demostró el estudio Fidelity. Pero también la intervención sobre la obesidad, específicamente en el estudio SELECT, pacientes con obesidad sin diagnóstico de diabetes. Ustedes saben que en este estudio había un 24% de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca al ingreso y había el resto de la población que no lo tenía. Y fíjense que tanto en pacientes que tenían el antecedente de insuficiencia cardíaca como aquellos que no, la intervención con semaglutide demostró una reducción significativa, 28 y 16%. Por lo tanto, reducir el peso corporal tiene impacto en reducir la progresión a insuficiencia cardíaca también. Entonces, cuando uno va a manejar a estos pacientes, hay que integrar todo el concepto de la insuficiencia cardíaca y el síndrome cardiovascular renometabólico con estrategias de prevención. Entonces, hablamos de la etapa cero, el paciente que no tiene factor de riesgo, que es un paciente asintomático, que tiene un estilo de vida óptimo, donde podemos ejercer una prevención primordial, tiene que tener niveles ideal de lo que se conoce como esenciales para la vida, es decir, alta salud cardiovascular, y aquí hacer screening de factores de riesgo, intervención en el estilo de vida y promover y mantener que estos niveles sean óptimos. En pacientes que ya tienen un factor de riesgo establecido, hay que ir a buscar, hay que corregir el estilo de vida, tratar de promover la salud cardiovascular. Y en el paciente con PREDICE probablemente hay que ir a detectar enfermedad subclínica e intervenir en el estilo de vida para frenar la progresión. Pero aún en pacientes con IC clínica todavía tenemos posibilidades de intervenir para reducir el riesgo de nuevos eventos, es decir, prevención secundaria.
Las recomendaciones en etapa B, en el paciente que ya tiene preinsuficiencia cardíaca, es dirigirse a corregir lo que podamos. Es decir, hay evidencia fuerte en pacientes con baja fracción de eyección de utilizar IECA para reducir la mortalidad, en pacientes con síndrome coronario agudo, infarto previo, colocar beta bloqueantes, si es necesario pensar en la utilización de cardiodefibriladores, para tratar de reducir las posibilidades de evolución a insuficiencia cardíaca. En pacientes que tienen otros factores de riesgo, es importante siempre recordar que hay que mantener un estilo de vida saludable para evitar la progresión a IC. El paradigma de la prevención basada en la identificación de riesgos, entonces consiste en esto, de calcular el riesgo de ese incidente con cualquiera de estos scores que hemos revisado, personalizar el riesgo con los factores enriquecedores, por ejemplo, enfermedad inflamatoria crónica, cardiotoxina, embarazo de alto riesgo, estetosis hepática, es decir, combinar la información cardiovascular con el resto de las condiciones que tiene el paciente y con esto reclasificar y detectar pre-IC, es decir, estos pacientes que tienen un riesgo aumentado deberían someterse a las imágenes y la utilización de biomarcadores para identificar precozmente a los pacientes que tienen mayor chance. ¿Quiénes deberían ser? Pacientes mayores de 30 años. En esto, calcular el riesgo con score y biomarcadores, intervenir en el estilo de vida, y esto es esencial a través de la recomendación de las actividades saludables, alimentación, y finalmente decidir las intervenciones, en donde las intervenciones en pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica es con drogas que reduzcan el riesgo de insuficiencia cardíaca, como veíamos hoy. Decíamos que los pilares de la prevención es recomendar que el paciente coma mejor, que sea más activo, que controle el azúcar, que controle el peso, el colesterol, que controle su presión, que no fume y que duerma bien. Y promover este estilo de vida saludable claramente va a ser parte fundamental de los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y esto tiene que estar dirigido a mantener una salud metabólica, controlar la presión, controlar o proteger el riñón y reducir o tratar el riesgo cardiovascular. Y con esto, evidentemente, vamos a lograr una reducción de la insuficiencia cardíaca. En la evaluación de estos pacientes, fíjense cómo la utilización de las drogas que veíamos hoy, agonista receptor GLP-1, la combinación con inhibidores SGLT2 o antagonistas mineralocorticoideos no esteroides como la finerenona, en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica y obesidad, podemos reducir el riesgo. Y incluso uno podría pensar que en pacientes con sospecha y se confirmada con enfermedad renal crónica, albuminuria, diabetes, obesidad o hígado graso, la primera estrategia es utilizar inhibidores SGLT2, porque esto va a tener un impacto en reducir el riesgo de progresión a insuficiencia cardíaca. Entonces, como mensajes finales, el primero es entender que finalmente lo que queremos hacer como prevención se transforma en procrastinar. ¿Por qué? Porque es indefectible que la insuficiencia cardíaca no puede ser realmente prevenida a menos que un paciente se le frene claramente el proceso de envejecimiento. Sin embargo, como lo dice el doctor Klinam, posponer es un objetivo real y que deberíamos hacerlo en nuestros pacientes en etapas muy precoces. Segundo, que la prevención y tratamiento se hace en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, desde la etapa A, la etapa B y también las etapas de insuficiencia cardíaca clínica en pacientes con IC avanzado o incluso después de terapia para la IC avanzada. Hay objetivos terapéuticos que son comunes a todos, como decíamos, los antagonistas receptores mineralocorticoides no esteroideos, las glifosinas, los agonistas del receptor GLP-1, la rehabilitación cardíaca, utilizar score, screening genético, biomarcadores y fundamentalmente promover el estado de salud cardiovascular y de salud a través de la promoción de estos esenciales 8. Como mensajes finales, la IC es una condición evolutiva pero prevenible. Sabemos que el uso de SCORE refuerza la potencialidad para identificar a estos individuos con riesgo de insuficiencia cardíaca. La combinación de factores tradicionales con biomarcadores e imágenes nos permiten refinar la identificación de esta población del riesgo. La prevención primaria guiada en péptidos natriuréticos es una estrategia válida que está basada en evidencias y también permite seleccionar poblaciones de riesgo, fundamentalmente en pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus, y que tenemos intervenciones conductuales y farmacológicas que pueden prevenir o retrasar el desarrollo de insuficiencia cardíaca y claramente deberían aplicarse de manera amplia. Muchas gracias.